No quiero que arruines mi boda con tu cara de pobre, me dijo mi hermana. Así que cancelé el contrato del salón, que estaba a mi nombre. Cuando llegaron, encontraron las puertas cerradas y mi nombre en el nuevo local. Les dejé una nota: la pobreza no entra pero ustedes sí salen. Nací y crecí en una familia donde el que dirán pesa más que el sentido común, y mi hermana, la brillante estrella de ese circo, aprendió desde chica a usarlo como arma. Siempre fue la favorita, la niña de las fotos perfectas y los caprichos caros, la que jamás reconocía un error y te hacía sentir como mierda si no le seguías el juego. Yo, el mayor por un par de años, terminé siendo el que paga cuentas, resuelve problemas y da la cara cuando hay que firmar algo. No porque me sobre el dinero, sino porque me lo gano partiéndome el lomo en un almacén, tomando turnos extras cuando se puede, y porque mi crédito, aunque no es una joya, está decente gracias a que no compro pendejadas para aparentar. Ella, en cambio, vive al día con tal de mantener la farsa de que todo en su vida es estética, vibes y contenido. En redes se vende como si desayunara oro, pero en la vida real me pide que le preste para la gasolina y luego se hace pendeja con el pago, y si le dices algo, te suelta un discurso sobre la energía y las manifestaciones. Como si la renta se cubriera con afirmaciones frente al espejo. El tema de la boda empezó como empiezan estos desastres, con una llamada tardía, voz de urgencia y promesas que suenan a música hasta que las escuchas por segunda vez. Mi hermana me dijo que el amor de su vida, un tipo que a mí nunca me cuadró del todo, le había pedido matrimonio y que todo tenía que ser grande, digno de revista, con flores por todas partes, luces cálidas, meseros con guantes blancos y un arco bohemio que parecía más bien una trampa para que se enredaran los vestidos. Que necesitaba un lugar con techo alto, un jardín bonito para las fotos al atardecer y, sobre todo, un contrato rápido para apartar la fecha perfecta. Me pidió, con esa vocecita de niña que se sabe consentida, que pusiera el salón a mi nombre por mientras, que ella y su futuro esposo me pasarían el depósito en cuanto cayeran unos pagos. Palabras que en su boca siempre significan cuando al universo se le pegue la chingada gana. Yo, que tengo una relación complicada con la palabra no cuando se trata de mi familia, acepté. Hice las llamadas, revisé cláusulas, comparé opciones entre salones que parecían iglesias y otros que parecían bodegas maquilladas, y al final elegí uno que estaba bien ubicado, con estacionamiento decente, permisos en regla para vender alcohol y un coordinador que conocía su trabajo. Lo importante, el contrato debía estar a nombre de alguien con crédito y seguro de responsabilidad civil, y adivinen quién cumplía con esa lista. Firmé usando mi póliza, mandé el comprobante, dejé el depósito con tarjeta, y me traje a casa una carpeta con copias de todo, incluidas esas letras chiquitas que siempre salvan el pellejo a quien sí las lee. La coordinadora me recalcó, con tono amable pero firme, que cualquier cambio mayor, cancelación o traslado de fecha debía pedirlo el titular del contrato. Eso quedaría rebotando en mi cabeza como un eco que meses después se convertiría en mi salvavidas. A partir de ahí empezó la romería. En cada visita al salón, mi hermana llegaba tarde y salía diciendo que el piso necesitaba un tono más cálido y que seguramente con velas se veía más Instagram. La coordinadora, con paciencia de santo, le explicaba que las velas debían ser sin flama abierta por el tema de los sprinklers, y mi hermana le respondía con esa sonrisita de influencer que se cree por encima de las reglas. Me pedía que yo negociara descuentos para traer su propio florista, su propio DJ, su tía repostera y hasta a la amiga que toma fotos artísticas. A cada proveedor externo había que pedir certificado de seguro, lista de equipo, horario de montaje y un adulto responsable por si armaban un cagadero. Adivinen quién juntaba esos documentos, quién mandaba correos a medianoche y quién contestaba llamadas cuando los proveedores no entendían una chingada de las reglas. Mientras tanto, mi hermana subía historias hablando de cómo organizar una boda es un trabajo full time con un café en la mano y 0 papeles en la mesa. La cosa se fue tensando cuando empezó a retrasarse con los reembolsos. Cada semana salía con algo, que el banco la había bloqueado por una medida de seguridad, que su chico había tenido un gasto imprevisto con el carro, que el perrito se enfermó y que por eso no podían mandarme lo prometido. Yo hacía cuentas con el ceño fruncido y guardaba los recibos en sobres marcados con plumón,
Porque si algo he aprendido en este país es que al final se salva quien puede demostrar con papelito quién pagó qué. Mi mamá, que vive atrapada entre la culpa y la costumbre, me pedía paciencia, decía que no hay que hacer olas porque una boda es un momento sagrado. Mi papá, desde su esquina práctica, murmuraba que cada santo tiene su día, y que yo estaba comprando un problema que no era mío. Yo escuchaba, asentía, y me decía que, por una vez, mi hermana iba a cumplir. El colmo llegó en una tarde de pruebas de vestuario que todavía me da náuseas recordar. Entramos a una tienda donde todo parecía más caro de lo que valía, con música suave y asistentes que te miran como evaluando tu cuenta bancaria. Mis primas se probaban vestidos de dama y mi hermana se paseaba con una capa de tul que parecía nube mal recortada. Yo hice un chiste, medio cansado, diciendo que al final seguramente iría con el mismo traje de siempre porque andaba cuidando cada dólar y prefería pagarlo del salón a tiempo. No fue un comentario dramático, fue una verdad, dichas esas verdades que uno suelta para aligerar el ambiente. Mi hermana se dio la vuelta con una sonrisa venenosa, y frente a todos, sin parpadear, dejó caer, que no quería que arruinara su boda con mi cara de pobre. No fue un susurro, no fue broma, lo dijo como quien baja un martillo y espera aplausos. Mi tía intentó reír nerviosa, mi mamá se puso pálida y las asistentes hicieron esa mueca de gente que finge que no oyó nada. Yo me quedé tieso medio segundo, luego solté una carcajada seca, más por orgullo que por gracia, y dije que no pasaba nada, que ya veríamos. Por dentro, sin embargo, algo se quebró con un chasquido. Una cosa es cargar con el show, otra es que te escupan en la cara. Esa noche no dormí. Me puse a revisar la carpeta del contrato con una calma que solo te da el coraje bien administrado. Leí cláusulas, subrayé líneas, confirmé a quién pertenecía legalmente cada decisión. Vi que el depósito, menos una tarifa, podía recuperarse si se avisaba con la anticipación mínima que, gracias a los días que aún faltaban, se cumplía de sobra. Me serví un trago barato, me senté en la mesa y empecé a hacer llamadas y a escribir correos. El mundo de los eventos se mueve con confirmaciones por escrito, y yo iba a dejar todo por escrito. Mientras mi hermana dormía soñando con arreglos florales y playlists de entrada, yo estaba, con una paciencia casi clínica pero sin palabras rimbombantes, preparando la forma más limpia y legal de bajarme del barco sin hundirme con él. Al día siguiente, mi hermana me mandó mensajes con listas de exigencias nuevas, que si quería sillas de tal estilo, que si había que aumentar la barra libre, que si la iluminación colgante debía cubrir todo el salón. No me preguntó si era viable, no dijo por favor, ni una puta vez dijo gracias. Simplemente asumió que, como siempre, yo me encargaría de transformar su capricho en realidad. Festiné su atrevimiento con un no reviso y guardé la conversación como respaldo, porque ya estaba pensando en el plan B y en el plan C. En paralelo, hablé con un par de amigos que trabajan en catering, con un DJ que me debe favores y con un conocido que maneja reservas en un local más pequeño, menos glamuroso, pero limpio. Bien ventilado y sin maquillaje de lujo. Pregunté por disponibilidad, por costos, por condiciones. Descubrí, con una mezcla de alivio y risa amarga, que con lo que recuperaría del depósito me alcanzaba para organizar algo digno para mí y mi gente. No una réplica ostentosa, sino una celebración honesta. Y entonces lo vi claro, no tenía por qué seguir financiando la fantasía de alguien que me despreció en público con esa frase de mierda. Si mi cara de pobre no era bienvenida en su sueño de cartón, entonces mi firma tampoco. No soy un santo. No me pongo la capa del héroe trágico ni la máscara del villano. Soy un hermano mayor cansado, un hijo que lleva años remendando baches que no le corresponden, un hombre con el orgullo rayado que, en este país de contratos y de correos con copia, entendió por fin la única lección que mi familia siempre esquiva: quien firma manda. Y yo firmé. Así que me dispuse a mandar, no con gritos, sino con la tinta y la letra chica. Lo que siguió, que fue la parte sabrosa y cruel de esta historia, empezó en ese instante en que dejé de sentir culpa y empecé a sentir claridad. Porque una cosa es aguantar por familia, y otra muy distinta es permitir que te pisoteen. Y a mí, ese día, con esas palabras, me pisotearon.
No iba a quedarme cruzado de brazos, y tampoco iba a armar un drama barato, iba a mover fichas, todas dentro de la ley, todas con pruebas, todas con el puntito final que convierte un favor en un cierre. Y, aunque todavía nadie lo sabía, la boda ya había cambiado de manos. La mía. Actualización 1. Pasó una semana desde que hice el movimiento con el salón, y aunque lo planeé con calma, las consecuencias explotaron como dinamita en la familia. El día de la boda fue un espectáculo que todavía me hace sonreír cada vez que lo recuerdo. La escena fue tan absurda que parecía sacada de una mala película, mi hermana y su séquito llegando arreglados hasta los dientes, con tacones que ni podían sostener, con trajes alquilados. Con sonrisas que empezaban a flaquear cuando vieron que el estacionamiento estaba vacío y que las puertas del salón tenían un candado nuevo, y justo ahí, en medio de toda la confusión, ese letrero que dejé pegado con cinta. La pobreza no entra, pero ustedes sí salen. Me contaron después que algunos invitados pensaron que era un chiste, que había cámaras escondidas o que era parte de algún número de entretenimiento. Otros, menos ingenuos, entendieron de inmediato que se trataba de un saboteo, y las caras de sorpresa se convirtieron en gritos, reclamos y llamadas desesperadas que iban directo a mi buzón de voz. Yo, mientras tanto, estaba en el nuevo local que contraté con lo que recuperé del depósito. No era un sitio lujoso ni mucho menos, pero tenía lo que necesitaba, un espacio amplio, buena música gracias al DJ que me debía un favor, y sobre todo, gente que quería estar ahí conmigo. No había vestidos de miles de dólares ni mesas con centros de flores de revista, pero sí había cerveza fría, comida honesta y carcajadas que se escuchaban hasta la calle. Estaba rodeado de amigos que sabían la historia, que me repetían una y otra vez que había hecho lo correcto, que no era justo que mi hermana me hubiera humillado de esa manera y que ya era hora de que alguien le pusiera un alto. Entre vaso y vaso, yo me reía más fuerte, no tanto por el alcohol, sino por la satisfacción de saber que, por primera vez, no había cargado con la cruz de salvarle el pellejo. La familia, como era de esperarse, se partió en dos. Los que siempre vieron a mi hermana como la princesa intocable se alinearon con ella, acusándome de haber arruinado un día sagrado, de ser un resentido, de cargar con un rencor infantil que no correspondía a un hombre adulto. Esas palabras salieron de la boca de mi madre, con esa mezcla de decepción y drama que solo ella sabe ponerle a las cosas. No me habló durante días, y cuando lo hizo, fue para decirme que había destruido a mi hermana y que jamás iba a recuperarse del ridículo. En cambio, mi padre se acercó en silencio, me puso una mano en el hombro y con esa calma que da la experiencia, me soltó, hiciste lo que tenías que hacer. Tu hermana lleva años creyéndose dueña del mundo, y era hora de que alguien la bajara. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que me respaldaba, no con discursos largos, sino con esas pocas palabras que dicen más que cualquier sermón. El que más me sorprendió fue mi cuñado, que me llamó entre sollozos, con la voz quebrada, diciendo que su familia lo estaba destrozando por no haber cumplido con la boda, que lo trataban de inútil y de irresponsable. Me pidió que recapacitara, que le diera una solución, como si todavía estuviera en mis manos salvar el barco que se hundía. Le contesté sin rodeos que no era mi problema, que yo ya había cumplido con mi parte, que había puesto mi nombre, mi crédito y mi esfuerzo, y que ellos habían sido los que se cagaron en todo. Le dije que si tanto quería casarse, que se fueran al juzgado y que lo resolvieran como gente normal, que no todo el mundo necesita una alfombra roja y un catering de lujo para firmar un papel. Su silencio fue largo, incómodo, como si por primera vez hubiera entendido el tamaño del hueco en el que estaban metidos. Con el paso de los días, el drama se extendió como pólvora. Primos, tíos y hasta conocidos de Facebook opinaban sobre lo ocurrido. Unos me escribieron en privado diciendo que me pasé de lanza, que la boda era un momento único y que yo había cruzado una línea imperdonable. Otros, con menos pelos en la lengua, me felicitaron porque decían que alguien tenía que darle una lección a esa mujer que siempre trató a todos como basura. En las reuniones familiares se sentía la tensión, miradas que evitaban la mía, cuchicheos a media voz y ese ambiente pesado que uno reconoce cuando la verdad incomoda más que la mentira.
Yo me mantenía firme, sin dar explicaciones de más, porque al final del día, las pruebas estaban de mi lado, el contrato era mío, la decisión fue mía, y la humillación pública había sido iniciativa de mi hermana. Lo curioso fue darme cuenta de lo rápido que la gente cambia de postura según le convenga. Muchos de los que defendían a mi hermana lo hacían porque en algún momento habían sacado provecho de sus delirios de grandeza, fiestas con barra libre, sesiones de fotos, contactos que se hacían pasar por favores. Pero ahora que el circo se había venido abajo, ya no había nada que rascar y la indignación era más un reflejo de su propia incomodidad que de verdadero apoyo. Yo lo veía claro y hasta me divertía un poco observar cómo cada quien se desenmascaraba. Con el tiempo entendí que ese acto, por cruel que pareciera, había sido necesario. Había marcado un antes y un después en la dinámica familiar. Mi hermana ya no podía verme como el salvavidas eterno, mi madre ya no podía usar la culpa para arrastrarme a solucionar problemas, y mi padre, aunque en silencio, me veía con un respeto que no había mostrado antes. Yo sabía que esto era apenas la primera ola del escándalo, que lo que vendría después iba a ser todavía más sabroso, porque una persona como mi hermana no sabe perder sin arrastrar a medio mundo consigo. Y mientras tanto, yo me dedicaba a disfrutar la calma después de la tormenta, sabiendo que esta vez, la tormenta no me había dejado mojado a mí, sino a quienes por años caminaron creyendo que la lluvia nunca los alcanzaba. Actualización 2. Habían pasado un par de meses desde aquel día en que mi hermana se topó con las puertas cerradas del salón y con mi letrero pegado como si fuera una sentencia. La vida siguió, porque siempre sigue, pero en cada reunión, en cada llamada familiar, en cada chisme de sobremesa, ese episodio volvía a salir. Yo me mantenía al margen, no hacía más que escuchar y, cuando alguien intentaba provocarme, respondía con calma, sin darles el gusto de verme alterado. Fue en ese periodo cuando me enteré, casi por accidente, de cómo terminó la famosa boda que tanto había soñado mi hermana. No fue en un hotel elegante, ni en el salón de techos altos donde ella se imaginaba entrando como reina, terminó celebrándose en el patio trasero de una tía lejana. De esas que viven aferradas a la idea de que todo se puede improvisar con buena voluntad y mesas plegables. El relato me lo hizo un primo que estuvo ahí, uno de esos que no tiene filtro y que disfruta contando desgracias ajenas con lujo de detalles. Me dijo que llegaron tarde, porque pasaron la mañana entera llamando desesperados a salones, a parques, a restaurantes, y todos tenían la misma respuesta: la fecha estaba ocupada. Los permisos no podían tramitarse en horas y, además, ¿quién en su sano juicio organiza una boda a contrarreloj? Finalmente, alguien sugirió la casa de la tía, que tenía un patio amplio aunque descuidado, con el pasto quemado en parches y un árbol viejo que parecía estar a punto de caerse. Ahí, entre manteles mal planchados y sillas desparejas, montaron la ceremonia. No hubo un arco de flores, no hubo luces colgantes de revista, no hubo mesas de postres infinitas. Apenas unas guirnaldas de plástico, un par de arreglos comprados de última hora en la florería de la esquina y una bocina que se cortaba cada vez que alguien se acercaba demasiado con el micrófono. Lo más cruel, según me contó mi primo, fue ver cómo los invitados iban perdiendo la paciencia conforme avanzaban las horas. La comida no alcanzó, porque el catering que habían contratado con meses de anticipación ya había sido cancelado y, en lugar de eso, terminaron sirviendo bandejas con pasta recalentada, ensaladas sin gracia y refrescos tibios. Algunos invitados, los que habían viajado desde lejos pensando que iban a un evento de lujo, no disimularon el enojo y se fueron temprano, murmurando entre dientes que era una falta de respeto. Otros, más cercanos, se quedaron por compromiso, aunque con caras largas y comentarios sarcásticos que se escuchaban a pesar del ruido de la música. La mitad de las fotos que subieron a Facebook parecían sacadas de un 15 años improvisado, con cables sueltos en el suelo. Niños corriendo entre las mesas y novios sudando bajo un toldo barato que no cubría ni la mitad del espacio. Lo irónico es que mi hermana, que siempre vivió obsesionada con las apariencias, insistió en que todo se viera mágico a pesar del caos. Ordenó a las damas de honor que se colocaran en posiciones específicas para las fotos. Pidió que el fotógrafo evitara ciertos ángulos donde se notaba lo precario del lugar y hasta regañó a los invitados que no sonreían lo suficiente.
Esa obsesión por fingir lo que no era terminó volviéndose contra ella, porque al día siguiente las fotos ya circulaban en redes y lo único que provocaron fueron risas y burlas. La gente comentaba que la boda parecía sacada de un sketch, que era imposible que alguien tan presumida hubiera terminado casándose en un patio con focos a medio colgar. Algunos hasta recordaron la frase que ella me había dicho en la tienda de vestidos, y que ya corría como chisme, que no quería que yo arruinara su boda con mi cara de pobre. Muchos encontraron una justicia poética en que la que terminó luciendo como una parodia de su propio sueño fue ella. Yo recibía capturas de pantalla de esas publicaciones, algunas de parte de amigos, otras de familiares que no podían evitar reírse del asunto. En más de una ocasión me detuve a mirar la expresión de mi hermana en las fotos, esa sonrisa forzada, ese brillo apagado en los ojos, ese gesto de alguien que sabe que el cuento de hadas se le derrumbó enfrente de todos. Para mí no fue un triunfo, no fue un te lo mereces explícito, sino más bien una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si yo me hubiera quedado callado, si hubiera soportado otra humillación, habría terminado cargando con una deuda enorme y, encima, con la burla de haber permitido que me pisotearan de nuevo. En las semanas siguientes, las conversaciones familiares se volvieron insoportables. Mi madre repetía que yo había arruinado la vida de mi hermana, que ese ridículo la iba a perseguir siempre, que cómo podía dormir tranquilo sabiendo que la expuse de esa forma. Yo contestaba que fue ella quien se expuso sola, que nadie la obligó a soltar esa frase de mierda frente a todos, que nadie más firmó el contrato más que yo. Mi padre, aunque no decía mucho, no la defendía, y ese silencio pesaba más que cualquier sermón. Era evidente que él también pensaba que había sido una consecuencia natural de su comportamiento. Mis tíos se dividieron, unos me llamaban cabrón, otros me decían valiente. Al final, lo que quedó claro es que esa boda no iba a ser recordada por el amor, sino por el desastre. Lo curioso es que, a pesar de todo, mi hermana sigue convencida de que la villana soy yo. Dice que si no hubiera cancelado el salón, todo habría sido perfecto, que el vestido, la decoración y las fotos habrían estado a la altura de lo que siempre soñó. Nunca admite que fue su desprecio el que encendió la mecha, ni que fue su obsesión con la apariencia lo que terminó saboteándola. Prefiere construir la narrativa de que yo, por envidia o resentimiento, decidí hundirla. Y quizás sea mejor así, porque mientras ella se enreda en sus excusas, yo duermo tranquilo, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien cargó con las consecuencias de sus errores. La realidad es que esa boda no fue arruinada por mí, se arruinó sola desde el momento en que ella creyó que el mundo entero debía trabajar para sostener su fantasía. Actualización 3. Pasaron unos cuantos meses desde aquel desmadre, lo suficientes para que el polvo pareciera asentarse, aunque en realidad lo que hizo fue cambiar de esquina. Yo seguía con mi rutina de siempre, levantándome antes del amanecer para entrar al turno en el almacén, tomando café barato en un vaso que ya se había teñido del color del trabajo. Y tratando de no pensar demasiado en la familia. Me enfoqué en poner al día mis cuentas, en ajustar el presupuesto para darle un respiro a mi tarjeta y en ordenar papeles como si fueran ladrillos con los que me estaba construyendo una salida. Fue en una de esas tardes lentas, saliendo del trabajo, cuando me llegó el primer chisme grueso, mi primo, el mismo que me contó lo del patio. Me marcó para decirme que mi hermana y su flamante marido estaban yendo a terapia de pareja. Me lo dijo con esa mezcla de morbo y preocupación que usan los parientes cuando quieren pasar información y, al mismo tiempo, quitarse culpa. Yo no me sorprendí, lo vi venir desde la primera vez que vi a ese tipo evitando mi mirada mientras la princesa exigía luces cálidas y sillas de tal estilo. Lo que sí me llamó la atención fue el detalle de cómo habían terminado ahí, no por un arrebato espiritual, sino porque, después de la boda de patio, los problemas llegaron cobrando peaje en cada aspecto de su vida diaria. Me contaron que la primera bronca grande fue el dinero, ¿cómo no? Empezó con una conversación aparentemente sencilla sobre los gastos del mes y terminó con mi cuñado confesando que había financiado el anillo con un plan de pagos que se había convertido en una piedra colgando del cuello. Y con mi hermana jurando que eso no era problema si se movían las energías para atraer abundancia. Él le dijo, con las manos temblando, que la abundancia no paga intereses y que estaban al borde de atrasarse con la renta.
Ella respondió que la prioridad era rehacer la boda como se debía, con un fotógrafo profesional que pudiera rescatar la historia, porque lo que estaba en redes era una vergüenza. Ahí se les fue la tarde, entre reproches y silencios, y fue la mamá de él la que metió presión para que buscaran ayuda profesional, no tanto por amor a la reconciliación, sino porque estaba cansada de prestarles para la gasolina y para las bolsas de supermercado. Acabaron en un consultorio pequeño cerca del centro, una de esas oficinas con diplomas colgados y una planta triste que sobrevive por pura costumbre, viendo a una terapeuta que les pidió hablar sin interrumpirse y, según me dijeron, tomó notas cada vez que mi hermana decía imagen, contenido y merecer. La segunda sesión, siempre según los informes familiares que me llegaban por todos lados, fue todavía más jugosa. Mi cuñado admitió que nunca quiso una boda de cuento, que él habría sido feliz firmando en la corte y yéndose a comer algo rico con la familia cercana, que lo de los arreglos y las luces no era su sueño. Dijo, con la voz quebrada, que el día del patio no lo avergonzó la falta de lujo, sino la actuación forzada de mi hermana, gritando órdenes como directora de teatro, pidiendo sonrisas falsas y controlando los ángulos de las fotos para que no se viera el cableado colgando. La terapeuta, que por lo visto no se chupa el dedo, le preguntó a mi hermana qué tanto de esa obsesión venía de intentar demostrar algo a los demás y qué tanto de querer estar bien con ella misma. Y ahí, lo que salió fue mi nombre. Mi hermana dijo, con esa convicción ciega que siempre la ha acompañado, que todo empezó a joderse porque yo le quité el suelo bajo los pies, que yo había sido cruel, que yo había usado mis privilegios para humillarla. Y que por eso ella ahora necesitaba reparar su imagen, porque la gente no la estaba viendo como la mujer que se cree. La terapeuta, al parecer, la frenó con un de acuerdo, pero volvamos a lo que ustedes pueden manejar, y eso fue suficiente para que mi cuñado la mirara como si por fin alguien pusiera palabras a lo que él llevaba callando. En medio de ese desfile de citas, los pequeños roces de la casa se volvieron incendios. Mi hermana quiso abrir una lista de regalos nueva para compensar lo que no se recibió aquel día, como si el mundo tuviera obligación de equiparles el departamento. Y mi cuñado se negó porque decía que ya había sido suficiente vergüenza. Discutieron por cosas que a simple vista parecen ridículas y que, cuando se suman, te rompen las paredes, que si el juego de platos no combina con la idea estética, que si la cafetera que les regalaron es de una marca que no luce bien en la encimera, que si no se vale subir a redes fotos de una mesa con vasos desparejos. La gota que colmó el vaso fue cuando ella sugirió contratar un fotógrafo para hacer un shoot falso en un jardín rentado, con vestido y traje prestados, y luego subir esas fotos como si fueran del día de la boda. Una corrección de la narrativa, casi como si el patio no hubiera existido. Mi cuñado le dijo que eso era mentirse a sí mismos y mentirle a todo el mundo. Ella contestó que las historias se editan y se curan, y que lo único que importaba era la sensación que producía el contenido. Ahí entendí que, aunque yo no estaba en esa sala, mi sombra seguía sentada con ellos, porque fue mi negativa a sostener su mentira la que dejó al descubierto esa urgencia de maquillaje eterno. En paralelo a su novela, mi teléfono no descansaba. Mi madre, que se alimenta de drama como otros se alimentan de pan, me llamó para decirme que debía, por lo menos, ofrecer una disculpa, no por haber cancelado el salón, sino por el modo. Me soltó un discurso sobre la familia, sobre el perdón, sobre cómo los hermanos se necesitan, y cuando se quedó sin aire, yo le respondí con calma que no me arrepentía de nada. Que elegí el camino que me garantizaba dormir tranquilo, y que si de modo se trataba, mi hermana tuvo el primero con la frasecita de mi cara. Le pedí que dejara de ponerme en el papel del villano, que yo no estaba buscando convertir a nadie, que solo estaba cuidando mi dignidad. Mi madre suspiró, dijo que yo siempre había sido terco, y colgó. Unas horas después, mi padre me mandó un mensaje corto, con esa sobriedad que lo caracteriza, diciéndome que mantuviera la cabeza fría, que el tiempo acomoda las piezas. Y que no dejara que la culpa me empujara a arreglar lo que otros rompen por puro capricho. De la familia de mi cuñado también me cayó fuego. Su hermana me envió un texto larguísimo lleno de reproches, un mural de palabras acusándome de tener el corazón de piedra, de no entender el valor simbólico de una boda, de ser un amargado con complejo de salvador. Me dijo que mi actitud había traumatizado a su hermano, que ahora él dudaba de todo,
que yo había plantado una semilla de desconfianza. La ironía me arrancó una risa, porque si algo hice fue negarme a financiar una mentira, no meterme en las promesas que ellos se hacen en la sala. Le respondí con 2 líneas educadas y un bloqueo, porque a cierta edad uno debe elegir qué conversaciones merecen su oxígeno y cuáles no. Entendí, con una paz rara, que mi trabajo no era aclararle a media comunidad porque hice lo que hice, mi trabajo era mantenerme entero y fuera de la marea. En esas semanas, cada vez que nos juntábamos con amigos en el bar de la esquina o en el patio de la casa de Miguel después del trabajo, el tema volvía de alguna forma. Yo contaba lo que podía sin regodearme, porque tampoco me interesa vivir de la desgracia ajena, y los muchachos me daban su lectura. Uno de ellos, que pasó por un divorcio temprano, me dijo que las parejas no se rompen por un evento, se rompen por la forma de enfrentarlo, y que lo mío había sido solo el espejo que les obligó a ver lo que venían negando. Otra amiga, que trabaja en una oficina de seguros, me recordó que la gente no dimensiona lo que significa poner un contrato a nombre de alguien y la línea que se cruza cuando se usa con desprecio el esfuerzo de otro. Cada comentario me iba quitando restos de esa culpa que a veces se mete como humedad y te enfría el pecho sin que te des cuenta. Cuando salía de esas pláticas, caminando a casa con el aire frío pegado a la cara, sentía que el piso ya no se movía. También hubieron movimientos más silenciosos, de esos que no se publican en redes. La coordinadora del salón original me escribió un correo corto, profesional y directo, agradeciendo que todo se hubiera cancelado de manera correcta y en tiempo, confirmando la devolución parcial y cerrando el expediente. Ese mensaje, con su tono sobrio, fue como una firma en mi propia calma. Yo guardé ese correo junto a la carpeta con copias, porque a estas alturas ya aprendí que en este país tu tranquilidad a veces cabe en un archivador y me prometí no volver a poner mi nombre en algo que no controle. Me di un gusto pequeño, nada ostentoso, con parte de lo que me sobró del depósito recuperado, arreglé el carro que llevaba meses haciendo un ruido feo, y compré un colchón decente para dejar de despertarme adolorido. Pequeñas victorias que no dan likes, pero que te cambian el humor. Mientras tanto, del otro lado, seguían con su terapia. Me enteré de que en una de las últimas sesiones, la terapeuta les pidió que hicieran un ejercicio de honestidad, escribir por separado qué esperan del matrimonio y que están dispuestos a ceder. Mi cuñado, dicen, escribió que quiere paz, que quiere complicidad real, que quiere un hogar donde una foto sea una foto y no un examen. Mi hermana, según el resumen que me llegó, llenó la página con palabras bonitas y metas que suenan huecas cuando no se sustentan con acciones, que si construir una vida inspiradora, que si ser una pareja modelo, que si rodearse de belleza. Al final, la terapeuta les dijo que no estaban en la misma página, y que sin esa base, todo lo demás eran luces colgantes en un techo sin vigas. Esa frase se quedó rebotándome en la cabeza, no porque necesite validación para lo que ya decidí, sino porque lo resumía de una forma cruelmente clara. El problema no fue la boda que no se dio como en sus sueños. El problema es que sus sueños no tienen piso. Con cada nuevo reporte, con cada comentario perdido en un chat familiar, entendí que mi venganza, si es que quiero llamarla así, no fue la cartulina en la puerta ni el candado ni el brindis en mi propio local, sino la decisión de salirme del rol de rescatista, de dejar que cada quien cargue su parte y pruebe el sabor de sus decisiones. Suena frío, pero es lo más compasivo que puedo ser con alguien que me escupió una frase que todavía me escuece. Yo no gané un trofeo, gané espacio. Y en ese espacio, en esos meses, empecé a notar cambios en mí que van más allá de la anécdota. Duermo mejor, me concentro más, le digo que no a cosas que antes aceptaba por inercia. No he dejado de ser familia, no he dejado de querer, pero se acabó el estirón eterno de billetera y de paciencia. Si ellos quieren arreglar su matrimonio, que lo hagan, y ojalá lo logren. Lo único que sé es que conmigo ya no cuentan para sostener fachadas. Y aunque la historia todavía tenía capítulos por escribir, yo ya había elegido mi tono, menos culpa, más verdad. Y cero tolerancia a los teatros que solo sirven para que alguien se tome fotos mientras los demás limpian el piso al final. Actualización 4.
Había pasado ya un año desde aquel escándalo, y aunque el tiempo suele suavizar las cosas, en este caso lo único que había hecho era transformarlas en algo distinto, más silencioso pero igual de cargado de tensión. Para entonces, mi hermana ya estaba embarazada, y la noticia no llegó como una celebración sino como otra chispa en un ambiente que seguía oliendo a pólvora. Mi madre fue la primera en llamarme, con esa emoción nerviosa que siempre le sale cuando quiere disfrazar problemas con sonrisas forzadas. Me dijo que al fin las cosas iban a mejorar, que ahora sí mi hermana se enfocaría en lo importante, que el bebé sería la oportunidad de sanar rencores y unirnos de nuevo. Yo escuchaba, pero al otro lado del teléfono no había más que la voz cansada de alguien que no cree lo que dice. Porque para mí, en ese punto, la maternidad de mi hermana no sonaba a redención sino a un nuevo escenario donde ella volvería a construir sus fantasías y a culpar a todos cuando no se cumplieran. El embarazo, más que traer paz, se convirtió en el nuevo centro de sus quejas. Decía que la gente la miraba como una cualquiera que se casó a la carrera, que si la boda hubiera sido como debía, nadie la juzgaría, que si hubiera tenido sus fotos perfectas y su salón de techos altos. Ahora todo el mundo la trataría como a una reina. Según ella, todo lo malo que estaba pasando, las críticas, las miradas, los comentarios en redes y hasta el silencio incómodo de algunos parientes, era consecuencia directa de lo que yo había hecho. Era casi grotesco escucharla en esas reuniones familiares, echando el mismo discurso una y otra vez, como si estuviera convencida de que repitiéndolo se volviera verdad. Yo la observaba en silencio, con el vaso en la mano y los ojos fijos en algún punto de la mesa, porque entendí que no tenía sentido entrar en un debate con alguien que no acepta la raíz de sus propios problemas. En Navidad la situación alcanzó un punto que todavía recuerdo con nitidez. Estábamos todos sentados, con la mesa llena de platos improvisados y con el ruido de fondo de niños corriendo por la casa. El ambiente era tenso, pero no tanto como para reventar, hasta que mi hermana, en un gesto que parecía ensayado, decidió acercarse a mí con esa mirada falsa de reconciliación. Me dijo que ya era hora de dejar el rencor atrás, que había que pensar en la familia, que venía un bebé en camino y que lo último que necesitaba era un hermano resentido. Lo dijo con palabras suaves, como si de repente se hubiera convertido en la voz de la paz. Yo la miré y respiré hondo antes de responder. Le dije que cuando tuviera el valor de pedirme perdón por la mierda que dijo aquel día, por esa frase de que no quería que yo arruinara su boda con mi cara de pobre, entonces hablaríamos. Pero que hasta entonces no había nada que perdonar ni nada que arreglar. Su rostro cambió en segundos, se tensó, se levantó de la mesa con el mismo drama de siempre y se fue al cuarto a encerrarse, mientras el silencio se apoderaba de todos los demás. Ese momento dejó la cena partida en dos. Mi madre corrió tras ella, como siempre lo hace, buscando consolarla y repetirle que yo era el duro, que yo era el que no entendía. Mi padre, en cambio, no se movió, se quedó sentado en su silla mirando el plato vacío y con esa mueca seca que conozco bien, como de quien aprueba en silencio pero prefiere no decir nada para no armar un pleito más grande. Los demás familiares se quedaron incómodos, algunos me miraban como si hubiera sido demasiado cruel, otros con una especie de alivio porque alguien se atrevió a decir lo que muchos piensan pero no dicen. Yo, por mi parte, no sentí culpa. Sentí una claridad que rara vez me visita en esas reuniones, entendí que no todo se resuelve con sonrisas falsas ni con discursos de unión. A veces la única manera de poner un límite es con una frase tan simple como la que solté, aunque caiga como un balde de agua helada. Con el paso de los días, la conversación se repitió en distintas versiones. Mi madre insistía en que debía dar el primer paso, que un bebé no debía crecer en medio de un conflicto, que yo tenía que ser el adulto. Yo le contestaba siempre lo mismo, que ser adulto también significa no tragarse humillaciones, que no pienso cargar con una paz que depende de tapar la verdad bajo la alfombra. Mi hermana, mientras tanto, se dedicaba a subir fotos a redes de su panza en crecimiento, siempre con frases que hablaban de renacer, de nuevas etapas, de vibras positivas. En cada publicación había comentarios de amigas felicitándola, pero también esos silencios incómodos de quienes recuerdan la boda del patio y no olvidan el ridículo. Esa dualidad parecía molestarle más que cualquier otra cosa, que el mundo no olvidara,
que no pudiera borrar lo que pasó y reemplazarlo por una versión curada de la historia. En ese año aprendí que el tiempo no sana lo que la gente se empeña en infectar. Aprendí que algunos vínculos familiares se sostienen de hilos tan delgados que basta un viento fuerte para romperlos, y que, en el fondo, lo que duele no es la ruptura sino la resistencia absurda de quienes se niegan a ver su responsabilidad. Yo seguí con mi vida, trabajando, cuidando lo mío, construyendo mis propios planes. Ella, en cambio, parecía atrapada en ese círculo de quejas y fantasías, con un embarazo que usaba como argumento y escudo. Y mientras tanto, la familia seguía dividida, como si el eco de aquella cartulina pegada en la puerta del salón aún resonara en cada conversación. Lo que entendí es que, por más vueltas que se le dé, la historia siempre vuelve al mismo punto, no se trata de salones, ni de fiestas, ni de fotos. Se trata de dignidad. Y esa, por mucho que intenten arrastrarme, ya no estoy dispuesto a soltarla. Actualización final. Pasó otro tramo largo de tiempo, el suficiente para que aquel chisme que parecía eterno dejara de ser conversación de sobremesa y se convirtiera en eso que nadie menciona pero todos saben. A esas alturas, el bebé ya había nacido y mi hermana vivía con mi madre, durmiendo a sobresaltos, con las ojeras marcadas y esa mezcla rara de ternura y cansancio que trae la vida cuando se impone sin filtro. Al principio intentó seguir con su papel de reina del contenido, subiendo fotos cuidadas, frases sobre gratitud y renacimiento, pero la realidad la jalaba de la blusa todo el día, pañales, llantos, citas médicas, cuentas que no perdonan, y un marido que cada vez pasaba menos tiempo en la casa porque, según él, necesitaba aire. Yo lo veía todo desde la orilla, sin entrarle al pleito, porque ya había aprendido a no meter la cara donde te la muerden. Lo inevitable llegó como llegan estas cosas en este país, con un sobresellado, un papel con lenguaje enredado y la certeza de que el amor, cuando se rompe, suena tan fuerte como un portazo. Mi cuñado presentó la solicitud de divorcio por lo de siempre, diferencias irreconciliables, esas palabras que parecen frías pero que, traducidas, significan que ya no hay nada que salvar. Y mi hermana se enteró una mañana mientras el café todavía humeaba. Llamó a mi madre llorando, mi madre me llamó a mí buscando un culpable, y yo, desde el trabajo, me apoyé en un palé de cajas, respiré hondo y le dije que no iba a jugar esa partida otra vez. El proceso fue una montaña lenta y pedregosa, de esas que te rayan las manos aunque no seas tú el que está escalando. Hubo citas en una oficina gris, conversaciones con una mediadora que hablaba sin elevar la voz, acuerdos básicos sobre horarios, visitas, quién recoge, quién deja, cómo se reparten fines de semana y feriados. Nada épico, nada digno de un discurso, puro cotidiano. Hablaron de dinero, claro que sí, porque el dinero, cuando falta, se vuelve un grito, y se estableció que él tendría que aportar una cantidad fija que saldría directo de su cheque, sin vueltas, sin promesas de palabra. Mi hermana al principio quiso pelear por la narrativa, quiso que quedara asentado que la culpa era mía por haber arruinado el inicio, pero la mediadora, con esa paciencia de quien ya lo escuchó todo, le explicó que el papel no se ocupa de cuentos, se ocupa de horarios, montos y firmas. Ahí entendí algo que me dejó una calma amarga. La vida, cuando la miras sin maquillaje, se parece mucho a un calendario y a una hoja de cálculo, y en ese terreno mis límites ganaban por simple orden. Mi madre siguió jalando de mi manga, insistiendo en que, por el bien del bebé, había que acercarnos todos, que yo, como hermano mayor, debía poner la otra mejilla. Cada llamada era una repetición del viejo libreto, que la familia, que la sangre, que el perdón. Y yo, con la paciencia afilada, le respondía que ya había puesto demasiadas mejillas y demasiadas firmas, que ahora lo que tocaba era hacerse cargo, no buscar rescatistas. No voy a mentir, hubo noches en las que me costó tragarme el coraje, porque por más duro que uno se pinte, ver a tu hermana hecha un nudo en un sofá, con un bebé dormido sobre el pecho y la cara hinchada de llorar, te revuelve la tripa. Pero la compasión no significa entregar la dignidad como si fuera toalla de mano, y yo había jurado no retroceder. Así que ayudé con lo que pude sin cruzar la línea, llevé una caja de pañales cuando me enteré que andaban cortos, arreglé una fuga del fregadero porque conozco esas llaves viejas que chorrean por capricho, y me fui.
Nada de préstamos, nada de consignar departamentos, nada de promesas que se vuelven cadenas. Mientras tanto, mi propio mundo empezó a tomar una forma que me quedaba bien. A fuerza de decir que no a lo que no me corresponde, él sí empezó a sobrarme para lo que sí importa. Salía del turno todavía con energía para cocinar en casa, para llamar a la mujer con la que entonces ya compartía días y planes. Una compañera que no viene de andar contando likes sino de saber llevar una conversación sin prisa y de reírse con la boca abierta, sin miedo a enseñar los dientes. Con ella aprendí un ritmo distinto, un amor menos escandaloso, hecho de caminatas a la tienda, de películas que no se acaban porque nos quedamos dormidos a mitad, de esos silencios que no pesan. Y un día, sin lentejuelas ni discursos, nos miramos y supimos que queríamos casarnos, no para enseñárselo a nadie, sino porque ya estábamos viviendo así. La idea de la boda fue apareciendo como aparece el sol detrás de un edificio, sin golpe, sin tambores, nada más afando la sombra. Lo de elegir el lugar fue un gesto que sabía a cierre, casi a broma interna con el destino. Le escribí a la coordinadora del salón que una vez estuvo a mi nombre y me contestó rápido, con ese profesionalismo que yo ya le conocía. Le conté que ahora sí era para mí, que no iba a haber circos, que queríamos buena música, comida honesta y espacio para bailar sin tropezar con cables. Ella me mandó una lista simple de paquetes, yo escogí lo que nos quedaba cómodo sin estirar el bolsillo, y agendamos. No había necesidad de pedir permisos raros ni de forzar políticas, esta vez todo caía de su propio peso. Elegimos un menú que nos gusta, con platos que huelen a abrazo, armamos una lista de canciones que mezclaba cosas viejas y nuevas, invitamos a la gente que de verdad ha estado. Los que te contestan a la primera y te caen en casa con sopa cuando estás enfermo. No hubo damas uniformadas, no hubo mesa de postres fotografiable, no hubo promesas de que aquello sería el día más importante, era un encuentro con los nuestros y punto. La parte difícil fue la familia, como siempre. Mi madre insistió en que invitáramos a mi hermana, que no podíamos abrir una nueva etapa con una silla vacía que gritara su ausencia. Mi hermana, por su lado, se enteró por un comentario suelto en casa de una tía y me mandó un mensaje largo, de esos que van disfrazados de paz pero escupen veneno en cada renglón. Decía que si la dejaba fuera darle en la torre a la familia, que como iba a explicarle algún día al bebé que su tío la borró de su boda, y remató con esa vieja cantaleta de que todo empezó cuando me cancelaste el salón. Lo leí completo, lo dejé reposar un rato, y contesté con pocas palabras, todas medidas, le dije que no era un castigo, era un límite, que mi boda no era un tribunal ni una terapia. Y que si algún día tenía el valor de reconocer, sin peros ni excusas, la mierda que me dijo y el modo en que nos trató a todos, podríamos hablar. No hubo respuesta. A los 2 días mi madre me llamó ofendida, dijo que yo era cruel, que estaba rompiendo algo que costaría años reparar. Le respondí con la misma serenidad que me conseguía golpes, lo roto no lo hice yo, lo que hago es no pegarlo con saliva. Llegó el día, sin cataclismos ni mal presagios. Amaneció despejado, con ese cielo limpio que a veces te regala la ciudad cuando parece que todo el mundo se portó bien la noche anterior. Llegué al salón un poco antes para ver el montaje, saludé a la coordinadora y a su equipo, que trabajaban con una calma que yo agradecí. Las mesas estaban puestas sin pretensión, manteles limpios, sillas firmes, vasos alineados sin esa obsesión por la simetría que vuelve loca a la gente que vive para la foto. Me di una vuelta por el lugar, vi la pista de baile, el equipo de sonido listo, las luces sencillas colocadas para que iluminen gente, no para que se luzcan solas. A la hora de la ceremonia civil, un amigo de la familia, que tiene ese don de hablar sin empalagar, dijo 2 cosas simples que me atravesaron. Que el amor no necesita pruebas de sonido y que la dignidad no se negocia ni siquiera cuando se brinda. Sonreí por dentro, porque era como si la vida me hubiera traducido todo este camino en un par de frases que sí quería imprimir en la memoria. La fiesta fue eso que yo quería desde el principio y que por fin pude nombrar sin culpa, un rato largo de risas y cuerpo suelto. Hubo abrazos de esos que te empujan sin lastimarte, hubo tías que bailaron como si les hubieran quitado 10 años de encima, hubo niños correteando sin que nadie los regañara por arruinar la estética. Hubo amigos cantando a gritos canciones que no van a ganar premios, pero que te hacen sentir en casa.
Mis papás estuvieron, cada uno en su esquina emocional, mi padre genuinamente contento, mi madre con esa mirada aguada que mezcla alegría y reproche. Yo bailé con ella, porque no quiero coleccionar rencores con la mujer que me enseñó a cruzar la calle, y le dije al oído que la amaba, que la iba a amar siempre. Pero que mis límites no se mueven aunque el DJ cambie la canción. Me apretó la mano sin contestar, y por un momento sentí que entendía, aunque fuera por cansancio. No aparecieron dramas de última hora, nadie intentó colarse, nadie montó una escena para robarse la cámara. Lo más cercano a un tropiezo fue una copa que se cayó y se hizo añicos en el piso, y ahí mismo se armó un coro improvisado de risas y escobas. Como si la vida nos recordara que todo es frágil y que no pasa nada si se rompe algo mientras haya quien ayude a barrer. Al final de la noche, cuando la pista ya estaba tibia de tanto paso y el aire olía a sudor feliz, me acerqué un segundo a la puerta del salón y apoyé la mano en la madera, sin intención de ritual. Nada más para cerrar el círculo. No hice pancartas, no dejé frases burlonas, no necesitaba repetir lo de la pobreza, porque para mí esa cuenta ya estaba saldada. Esta vez, la entrada estaba abierta para los míos, y adentro no había trampa, solo música y gente que se gana su lugar con cariño y con hechos. Lo que vino después fue vida normal, en el mejor sentido. Volvimos a casa con cajas de comida que nos duraron varios días, con flores que perfumaron la sala más tiempo del que pensé, con mensajes de gente agradeciendo la noche y con esa calma que no se compra. Mi hermana, me enteré, siguió en su batalla con el ex, afinando detalles del calendario, aprendiendo a moverse sola con una carriola y una mochila llena de cosas. Un día, ya entrada la noche, me llegó un mensaje corto de su parte. No traía acusaciones ni disfraces, nada más una línea que decía que había estado pensando y que se le había ido la mano aquella vez en la tienda, que me dijo algo imperdonable porque se sentía insegura y que, aunque el daño ya estaba hecho, quería que supiera que lo lamentaba. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sintiendo ese tirón raro que dan los perdones tardíos. Contesté con algo que no me hiciera traición, le dije que agradecía que lo dijera, que a mí no me tocaba juzgar cuánto le costó escribirlo, y que, por el bien del bebé, yo iba a estar cerca en lo que pudiera sin volver a poner el cuello para que me lo pisaran. No es un final de película ni una reconciliación con violines, es lo que se puede, y a veces lo que se puede es suficiente. Cuando pienso en todo lo que pasó desde aquella cartulina pegada en una puerta hasta el brindis que hice en el mismo lugar, no siento que haya ganado una guerra, siento que dejé de pelear una que no era mía. Aprendí a usar mi firma como escudo y no como cadena, a decir que no sin pedir perdón por decirlo, a no confundir cariño con servidumbre. Aprendí que la familia no te debe el derecho de convertirte en alfombra y que el amor, cuando es de verdad, no necesita escenario, necesita presencia. Mi cara de pobre, aquella que mi hermana quiso usar de insulto, es la cara de alguien que paga sus cosas, que guarda los recibos, que cocina en casa, que se ríe a carcajadas sin preocuparse si sale favorecido en la foto. Y si eso es pobreza, bendita sea, porque no hay riqueza más grande que dormir sin que te pese la conciencia. Con eso me quedo, con eso camino, y con eso cierro esta historia, con la certeza de que la venganza más cabrona no fue el candado en la puerta, sino el silencio que dejé a su paso cuando entendieron que ya no iba a sostener fachadas ajenas. Cada quien con su cuento, yo con el mío, y la puerta abierta de par en par para quienes saben entrar sin pisar.